Mi nombre es María y tengo 54 años. Nunca he sido de meterme en la vida de los demás, pero lo que pasó aquí no se puede olvidar. Yo lo vi todo desde mi ventana, la que da directo a la iglesia. Lo que viví no fue un chisme de vecindad ni un invento de viejas. Fue una tragedia real, una desgracia que se sintió como un castigo sobre el pueblo. Nadie lo cuenta cómo fue, pero yo sí, porque yo estaba ahí cuando todo empezó. Y todo empezó con ella. Una mujer joven, de unos 28 años quizás, blanca, flaca y alta. Caminaba con aires de grandeza. Venía sola, sin familia, y nadie en el pueblo la conocía. Solo llegó, rentó la casa vieja de los Luján y se metió como si ya conociera el lugar. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Unos decían que de Hidalgo, otros que de la capital, pero la verdad es que no se supo nunca. Nomás sabíamos su nombre, Aurora. Desde el primer día llamó la atención, no porque hablara fuerte ni porque buscara eso. Al contrario, era callada, seca y reservada, pero tenía algo que hacía que todos voltearan a verla. No era solo bonita, era la forma de mirar, de moverse, de andar por la calle como si supiera que el mundo le debía algo, como si cada paso suyo tuviera un propósito. Aurora no hacía amistad con nadie. Iba a la tienda, regresaba y cerraba su puerta. No tenía visitas ni salía sola en las noches, pero todos los días iba a misa, muy puntual, siempre en las primeras bancas. A veces llegaba antes que el padre. Se persinaba, cantaba, cerraba los ojos al rezar. Lo hacía con una entrega rara, como si en vez de buscar a Dios, estuviera esperando algo más. Ahí fue cuando empecé a fijarme más. Desde mi ventana la veía salir todos los días igual, arreglada, sin escotes, sin pintura, pero con una presencia que destacaba más que cualquiera. Los hombres del pueblo rápido se fijaron en ella. Los solteros, los casados, los borrachos, todos la veían. Pero Aurora no volteaba a ver a nadie. No respondía, no coqueteaba, no hablaba más de la cuenta. Solo entraba, rezaba y se iba. Y entonces me di cuenta de algo. Aurora no vino al pueblo a buscar trabajo, ni a empezar una vida nueva, tampoco a esconderse. Ella venía por algo, o mejor dicho, por alguien, y ese alguien era el padre Mateo. El padre tenía unos 40 años, un hombre serio, respetado. Llevaba como 10 años en el pueblo, y nunca había dado motivos para hablar mal de él. No tenía vicios ni tenía mujer, no se metía con nadie, siempre andaba en lo suyo. A todos trataba por igual, sin preferencia. Nunca le conocimos una amistad fuera de la iglesia, y por eso mismo, cuando noté que Aurora empezaba a acercársele más de la cuenta, empecé a desconfiar de ella. Al principio eran pequeños detalles, unas flores que dejaba en el altar después de misa, un pan que decía que le había sobrado, detalles que parecían inocentes, pero que a los ojos de una mujer como yo, eran otra cosa. Ella lo estaba rondando poco a poco sin prisa, pero con intención. Y el padre, aunque al principio era cortante, fue aflojando, no por maldad, sino porque era hombre, y el cuerpo no se manda solo, y menos cuando se es débil del alma. Ella lo sabía, sabía que lo estaba moviendo por dentro, y no se detenía. Al contrario, cada día se metía más. Se ofrecía para ayudar con las flores, con la limpieza, con los cantos. Iba 2 veces al día, se quedaba más tiempo, pasaba por la sacristía. Aurora lo estaba tentando con palabras, caricias y con su presencia, con la mirada que tenía y con esa forma de inclinarse cuando se sentaba.
El pueblo se empezó a dar cuenta. Algunas señoras decían que ella era una víbora disfrazada de santa, otras que era una vividora, que usaba su belleza para enredarlo, pero nadie hacía nada, nadie decía nada directamente, porque no había pruebas, porque todo lo hacía con la calma de una santa, porque era lista, porque sabía cuándo moverse y cuándo quedarse quieta, y porque el padre, aunque trataba de ocultarlo, ya no era el mismo. Yo creo que muchos no querían aceptar lo que estaba pasando, porque les daba miedo admitir que el padre Mateo pudiera caer. Pero yo lo vi con mis propios ojos. La forma en que él la miraba, el temblor en sus manos cuando ella se acercaba, y lo peor de todo, el silencio con el que él empezó a cargar, porque ya no hablaba igual. En las misas, su voz se volvía apagada cuando Aurora estaba presente. Perdía el hilo. A veces se equivocaba en las lecturas, y cuando ella no iba, se notaba aliviado. Eso fue lo que más me convenció. Una noche, después de la última misa, vi que iba llegando Aurora y se quedó un largo rato dentro de la iglesia. Yo me quedé en la ventana, esperando a ver si salía, pero no salió. Se había metido por la puerta lateral, esa que da al pasillo de los sacerdotes, con una bata ligera. La verdad es que me llenó de intriga saber hasta dónde podía llegar esa mujer, y me acerqué a la iglesia para observar más de cerca. Lo que vi me dejó sin palabras. Esa cualquiera se quitó la bata enfrente del padre, quedando completamente desnuda y a su merced. No pude más con aquella vulgaridad, y me regresé a mi casa totalmente indignada por lo que había presenciado. Después vi que salió tarde, y esa vez no salió con cara de devota, salió con cara de victoria, como quien consigue lo que quería. Al día siguiente, el padre dio misa, pero no era él, era una sombra. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos, tartamudeaba al hablar, sudaba frío, no miraba a nadie, se persignaba temblando. No era un padre, era un hombre destruido. Y Aurora, sentada en su banca, lo miraba tranquila, sin pena y sin arrepentimiento. Ese mismo día, el padre no volvió a salir, se quedó encerrado, y por la noche escuché ruidos, llantos, golpes. Me acerqué a la reja. Desde una rendija vi que estaba dentro del confesionario, arrodillado, con la camisa abierta, golpeándose con una correa vieja. Se flagelaba el pecho, la cara, los brazos. Lloraba, repetía oraciones a gritos. Se notaba quebrado, como si hubiera perdido algo que no se recupera nunca. Y todo eso, ella lo sabía, porque Aurora no era una tonta. Sabía que él estaba destruido por dentro, y no hizo nada para detenerlo. No se alejó, no pidió perdón, no desapareció. Al contrario, se mantuvo cerca. Iba todos los días, se sentaba en el mismo lugar, lo miraba fijo, y esa mirada lo perseguía, porque no era una mirada común, era una sentencia, como si le dijera: ya no puedes escapar. El padre Mateo se fue apagando. Pasaban los días y él estaba más flaco. Salía en la madrugada rumbo al cerro. Se hincaba frente a una cruz de madera que él mismo había clavado y rezaba llorando. A veces se golpeaba las manos contra la tierra, se abría los nudillos, se rasgaba la sotana. Decía cosas que no se alcanzaban a entender, pero lo que sí se notaba era que estaba en guerra con algo más grande que él. Una noche, cerca de las 11, vi a Aurora salir otra vez con bata. Caminó hacia la iglesia, como si ya supiera lo que iba a pasar. Tocó la puerta insistentemente. El padre tardó en abrir, pero lo hizo.
Se quedó parado en el marco, con los ojos hundidos, la sotana mal puesta. Ella no dijo una palabra. Se le acercó, puso la mano en su pecho, y él se la quitó de golpe. Aurora no respondió, solo se desabrochó la bata y la dejó caer al suelo. Él retrocedió, como si hubiera visto un monstruo. Se cubrió la cara con ambas manos y se arrodilló. Lloraba, decía que no otra vez, que eso era una prueba del demonio, que ella era la perdición, que lo iba a arrastrar al infierno. Pero Aurora no se arrepentía, solo lo miraba. Estaba ahí completamente desnuda, frente al hombre que había prometido consagrar su vida a Dios. Y no dijo una sola palabra, solo se le quedó viendo con esa misma cara tranquila de siempre. Y eso fue lo que me hizo temblar, que no se inmutaba, como si ya supiera el final de todo. El padre se levantó, la cubrió con su sotana a la fuerza y la sacó. Le dijo que se fuera, que no regresara más. Cerró la puerta con llave. Me acerqué a la reja. Lo vi tirarse al suelo otra vez, darse golpes en la cabeza, pedir perdón a gritos. Decía que se entregó al pecado, que tocó lo prohibido. Y luego se levantó, tomó una vela encendida y se dirigió al altar. Allí, frente a Cristo crucificado, alzó los brazos y se volvió a flagelar, esta vez con una cadena. Se cortó la espalda. La sangre le corría por debajo de la camisa. Se caía de rodillas y se volvía a parar. Decía que merecía morir. No pude más. Me regresé a mi casa, cerré las cortinas y me puse a llorar, porque entendí que el padre ya estaba perdido. Ya no era él. Esa mujer se lo había llevado. Tal vez no del cuerpo, pero sí del alma. Después de esa noche, ya no tuve dudas de lo que estaba pensando. Lo que Aurora buscaba no era deseo ni atracción, era poder. Ella quería destruir algo puro para demostrar que podía. No buscaba al hombre, buscaba al sacerdote, y lo había logrado, porque el padre Mateo ya no era un siervo de Dios, era un hombre débil, atrapado en su propia culpa, revolcándose entre remordimientos que no lo dejaban ni respirar. Los días siguientes fueron peores. El padre dejó de dar misa. Las puertas de la iglesia permanecían cerradas. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había ido al seminario, pero yo sabía que seguía ahí dentro, encerrado y destrozado. A veces escuchaba sus pasos, sus lamentos, sus rezos a medianoche. Se movía como un alma en pena. Arrastraba las sandalias. A veces se golpeaba contra las paredes. Decía cosas sin sentido. Pedía perdón en voz baja. Se maldecía. Todo eso desde el interior de una iglesia vacía, que se sentía más fría que nunca. Aurora, en cambio, no cambió nada. Salía cada mañana igual que siempre, arreglada, peinada y limpia. Compraba fruta, pasaba por el pan, regresaba a su casa como si no supiera el infierno que había dejado atrás. Nunca se le notó culpa ni tristeza, y eso fue lo que más me dolió, que siguiera igual, que caminara por el pueblo como si no hubiera hecho nada. La gente hablaba poco. Algo se intuía, pero nadie quería decirlo. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché ruido dentro de la iglesia. Me acerqué a la reja. Era el padre Mateo. Estaba de pie frente al altar, temblando. Tenía la camisa rasgada, los pies descalzos, los brazos cubiertos de sangre. Sostenía una vela encendida y se azotaba con una cadena oxidada. No rezaba, gritaba palabras que no alcanzaba a entender bien. Luego se dejó caer de rodillas y se quedó ahí, respirando con dificultad.
como si ya no le quedara aire en los pulmones. Yo me alejé. No podía ver más. No era por miedo, era por vergüenza. Me dolía ver en lo que lo había convertido, porque lo conocí desde que llegó al pueblo. Sabía que era un buen hombre y respetable. Una noche no dormí. Tenía una sensación en el pecho, como una piedra. Sentía que algo iba a pasar. Me quedé sentada junto a la ventana, con las luces apagadas, viendo la calle vacía. No pasaba nadie, no ladraban los perros, no se movían los árboles. El aire estaba espeso. Cerca de las 4 de la mañana, vi que la puerta de la casa de Aurora se abrió. Salió en bata, como aquella vez. Caminaba lento, no miraba a los lados, venía directa hacia la iglesia. Parecía no haber entendido el rechazo del padre Mateo. Tocó la puerta 3 veces. El sonido se escuchó en todo el callejón. Nadie salió, solo yo estaba mirando. Esperó, y entonces la puerta se abrió. El padre Mateo apareció. Apenas podía sostenerse. Se quedaron ahí unos segundos. Ella dio un paso, y él retrocedió. La calle se hizo más fría, pero no una frialdad común. Era un frío que dolía, un frío que se sentía en los huesos, un frío que traía algo consigo, algo que no se explicaba. Se levantó una ligera neblina desde la parte del callejón que da hacia el rancho viejo, ese que todos evitaban. Eso no era natural. Y de esa neblina salieron 2 figuras. No caminaban, no se escuchaban, solo aparecieron. Altas, encapuchadas, sin rostro visible. Sus cuerpos eran más grandes que los de un hombre común. Hombros anchos, brazos largos, manos negras. No movían los pies, se deslizaban como si el suelo los empujara, como si no tocaran el piso. Se pararon detrás de Aurora. Ella no los vio, seguía viendo al padre, pero yo sí los vi, y vi cómo uno de ellos levantó el brazo y la tomó del hombro. Ella volteó y retrocedió un paso. Pegó un grito tan fuerte que retumbó en toda la cuadra. Intentó forcejear, pero ya era demasiado tarde. El otro encapuchado sacó algo que parecía un látigo y lo azotó contra su espalda. El golpe sonó seco, como si se rompiera carne y hueso. Aurora gritó, un grito ahogado, como si no pudiera salir del todo. El padre Mateo cayó de rodillas. No dijo nada, no intentó ayudar, solo se dobló y se tapó la cara con ambas manos, como si supiera que no podía detener lo que estaba pasando. Los encapuchados la empezaron a arrastrar por la calle. Ella trataba de cubrirse, de taparse el cuerpo, pero no podía. Iba descalza, sangrando, intentando zafarse, pero no se podía mover. Cada vez que lo intentaba, el látigo caía sobre su cuerpo. Le abría la piel, dejaba marcas rojas. De su espalda corría sangre que manchaba la calle. Mientras la arrastraban, su cuerpo comenzó a cambiar. Nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos. Sus brazos se alargaron, sus dedos se doblaron, se convirtieron en pezuñas. Sus piernas también se torcieron. Las rodillas se quebraron hacia atrás. Su piel se cubrió de pelo negro, grueso. Su rostro se estiró. Los ojos se le hicieron grandes. La boca se alargó. Lo que antes era un cuerpo de mujer se había vuelto un animal. Era una yegua negra. Ya no gritaba, ahora relinchaba. Pero esos relinchidos no eran de caballo. Eran como lamentos. Lamentos de algo que antes fue humano y ahora no sabía lo que era. Los encapuchados la siguieron arrastrando por la calle como si no pesara nada.
como si no fuera más que un bulto. La sangre de los latigazos dejaba un rastro. La arrastraron rumbo al rancho abandonado. Yo salí de mi casa. No aguanté. Tenía que ver hasta dónde llegaban. Caminé por la orilla, detrás de ellos sin hacer ruido. Me escondí detrás de un árbol grande, cuando vi que entraban al rancho abandonado. Ahí, entre los escombros y la maleza, la ataron a un poste. Uno de ellos sacó una barra de metal. La pusieron en el fuego, y cuando estuvo el rojo vivo, se la hundieron en el lomo. El chillido que soltó, no lo voy a olvidar nunca. Era un sonido que no pertenece a este mundo. El olor a carne quemada me hizo vomitar, y cuando el humo se despejó, la habían marcado con el número del diablo. Después de que le marcaron el lomo, el rancho quedó en silencio. No se oyó ni un grillo, solo el vapor de su piel quemada subiendo al cielo, y el olor a carne viva flotando en el ambiente. Yo me quedé ahí, detrás del árbol, sin moverme. Los encapuchados no dijeron nada, no se miraron entre ellos, no soltaron palabra, solo desaparecieron en la misma neblina de donde salieron. El cuerpo de Aurora se quedó tirado en el polvo, y aunque ya no gritaba, seguía moviéndose. Me fui caminando despacio, con el corazón en la garganta. No le conté a nadie, no busqué ayuda. Nadie me hubiera creído. Nadie podría entender lo que realmente vi. Así que regresé a mi casa y cerré las cortinas. Me senté en la mecedora y me quedé ahí, esperando que amaneciera. No pude dormir, porque en mi cabeza retumbaban los lamentos de aquella mujer. A la mañana siguiente, el cuerpo de Aurora apareció en medio de la plaza, desnuda, fría, con los ojos abiertos y el 666 grabado en la piel. Tenía las manos contraídas, las piernas torcidas, pero lo peor era su cara. No era la misma cara que todos admiraban. No quedaba nada de esa belleza que usaba como arma. Su rostro estaba hinchado, desfigurado, con una expresión de dolor tan fuerte que dolía mirarla. Se notaba que no había muerto de golpe. Había sufrido cada segundo de su transformación y también de su castigo. Nadie se atrevía a acercarse. Poco a poco, la gente empezó a salir de sus casas. Todos se quedaron parados alrededor, en silencio. Nadie preguntó qué pasó. Sabían que no era una muerte normal. Los hombres se persinaban, las mujeres murmuraban, algunos volteaban a otro lado, otros bajaban la cabeza. Nadie se atrevía a tocarla. Yo me quedé al fondo, viendo desde la sombra de un árbol. Sabía que esa no era la escena final, que faltaba algo más, y no me equivoqué. A esto del mediodía, corrió el rumor de que las puertas de la iglesia estaban abiertas. No era común, porque desde hacía días estaban cerradas con llave. Me fui caminando con cuidado, sin hablar con nadie. Había un presentimiento en mi pecho. Entré despacio, subí las escaleras del coro, y lo vi. El padre Mateo estaba colgado, justo encima del altar, colgado del cuello con una soga gruesa, de esas que usan para las campanas. Los pies colgando, la cabeza ladeada, los labios morados, las manos cruzadas sobre el pecho. No parecía un hombre cualquiera, parecía una ofrenda, como si supiera que esa era la única salida que le quedaba. A un lado del cuerpo había una nota escrita con sangre. Las letras eran irregulares, como hechas con los dedos. Decía: no merezco el perdón, no pude resistir al demonio, ya no soy de Dios. No grité ni corrí,
Solo me quedé ahí parada, viendo el cuerpo. Salí de la iglesia. Afuera ya se habían llevado el cuerpo de Aurora. No sé quién se animó a moverlo. No sé dónde lo enterraron. Nadie quiso hacer misa. Fue como si todos quisieran borrar su nombre, fingir que nunca existió. Pero yo sabía la verdad. Sabía que no fue una muerte cualquiera. Fue un castigo por meterse con lo que no se toca, por tentar a un hombre santo, quien había entregado su amor a Dios, por profanar un lugar donde la gente iba a buscar consuelo. Porque más allá de que el padre haya caído, ella fue quien lo llevó hasta ese lugar. Y por eso lo cuento aquí, para que no se repita, para que se sepa, para que nadie vuelva a tentar a quien no debe. Siempre he sido una mujer muy ocupada. Desde que terminé la universidad, me enfoqué en crecer laboralmente y no me detuve. No me casé, no tuve hijos, no me distraje con cosas que sintiera que me estorbaban en el camino. Solo trabajaba. Mi trabajo era lo único que me importaba. Me levantaba a las 5 de la mañana, me bañaba, me vestía, desayunaba cualquier cosa y me iba. A veces comía en la calle, otras veces no comía nada. Regresaba en la noche con la cabeza hecha trizas y el cuerpo cansado. No tenía tiempo de limpiar ni de cocinar bien. Mi casa estaba limpia dentro de lo posible, pero no como yo quería. La cocina la limpiaba el fin de semana. La ropa la lavaba cuando ya no tenía que ponerme. Y a veces me dormía con los trastes sucios en el fregadero. Sentí que todo se me estaba juntando. Un día, mientras regresaba en el carro, sentí que ya no podía más. Llegué a mi casa y lo primero que vi fue el piso sucio, polvo en las esquinas, la estufa con grasa y un montón de ropa sobre una silla. Ya no quería seguir así. Me estaba enfermando. Todo se me acumulaba. Decidí contratar a alguien. No me lo pensé tanto. Puse un anuncio en línea y en varios grupos de vecinas. Escribí algo simple, que buscaba una persona que me ayudara con la limpieza y la comida, que prefería a alguien de confianza, que fuera responsable y seria. Me llamaron al día siguiente. Algunas personas me decían que ya habían trabajado antes, otras que querían ganar más de lo que yo podía pagar, unas que no tenían experiencia, y otras simplemente no me inspiraban confianza, hasta que un número me mandó mensaje. Dijo que se llamaba Leticia. Me escribió muy formal. Me dijo que tenía experiencia, que podía cocinar, limpiar, lavar ropa, planchar, dejarme la comida hecha y que tenía preferencias si las necesitaba. Me mandó fotos de comidas que ella misma preparaba y fotos de baños limpios, cocinas ordenadas y cuartos bien acomodados. Me pidió que la dejara ir a hablar en persona. Acepté. Le dije que fuera el sábado. Llegó puntual. Llevaba una blusa blanca, jeans y zapatos sencillos. No se veía desarreglada ni sucia. Tenía el cabello recogido y en un cuaderno donde anotaba cosas. Me dijo que había trabajado en casas grandes, que sabía hacer de todo, que no era floja y que si yo le daba instrucciones claras, ella no tendría problema. No pedía demasiado, solo me dijo que necesitaba saber mis horarios, si quería que cocinara diario y si podía dejarle un espacio donde guardar sus artículos de limpieza. Me gustó. Hablaba sin rodeos y se veía seria. Le dije que podía comenzar la siguiente semana. Ella aceptó sin dudar. El lunes siguiente, a las 7 de la mañana, Leticia estaba en mi puerta. Trae una bolsa con su mandil, una libreta, sus artículos y una botella de agua. Entró sin hacer ruido y empezó a trabajar. Comenzó por la cocina.
lavó todos los trastes, limpió la estufa y también el refrigerador. Después siguió con la sala y por último el baño. Yo me fui al trabajo sin verla más. Cuando regresé, la casa estaba irreconocible. No solo se veía limpia, había orden y comida caliente. Un arroz con verduras, pollo guisado y unas tortillas calientitas. Me senté a comer sin decir una sola palabra. No me lo podía creer. Sentí que había sido una buena decisión. Así pasaron los días. Leticia llegaba temprano. Limpiaba, cocinaba y se iba. No hablábamos casi. Solo me dejaba notitas en la mesa con lo que había hecho, o si necesitaba algo. Me dejaba la comida lista en un recipiente tapado y la cocina limpia. A veces me preparaba ensalada, otras veces caldo, siempre algo diferente. Yo me acostumbré a su presencia sin verla. Llegaba, hacía lo suyo y desaparecía. Me quitaba un peso de encima. Después de 2 semanas, le di las llaves. Ya no quería estar esperándola para abrirle. Ella era puntual, cumplida, y no veía por qué no confiar. Le di un juego de llaves y le pedí que siguiera como hasta ahora. Ella me dijo que sí, que no me iba a arrepentir. Y no lo hice, al menos al principio. Empecé a tener más tiempo. Ya no tenía que preocuparme por limpiar, cocinar o estar viendo si faltaba algo en la casa. Leticia dejaba todo en orden. Me acomodaba el closet, me lavaba la ropa, me dejaba la comida hecha y hasta a veces me dejaba postres de vez en cuando. Empecé a recomendarla con compañeras del trabajo. Me preguntaban cómo le hacía para tener tiempo de todo, y yo solo decía que tenía ayuda. Así estuvimos casi 3 meses. Leticia llegaba todos los días, limpiaba, cocinaba y se iba. Yo salía de mi casa, y al regresar todo estaba perfecto. Nunca me faltó nada, jamás robó nada, ni dinero, ni ropa, ni comida. Me pareció una persona honesta. Me sentía tranquila, confiada. Pensaba que había sido una bendición haberla contratado. No sabía que estaba equivocada. Durante todo ese tiempo, nunca recordé quién era ella. Su nombre no me decía nada, su rostro tampoco, pero ella sí me recordaba a mí. Desde el primer momento en que vio el anuncio y leyó mi nombre, supo perfectamente quién era. Yo había sido su compañera en la primaria. Estudiamos en el mismo grupo, íbamos en el mismo salón, pero yo no me acordaba, no sabía ni que existía. En la primaria yo era la niña aplicada, la que sacaba 10, la que los maestros ponían de ejemplo. Ella no. Ella siempre fue alguien callada. Yo nunca la molesté, pero tampoco le hablé. Para mí no era importante. No me acuerdo ni haberla visto llorar o reír. Simplemente no me acuerdo de ella. Pero ella sí se acordaba de todo. La rutina siguió igual. Yo me sentía tranquila. Todo marchaba bien. No tenía razones para desconfiar. Pensaba que era una mujer trabajadora, cumplida y responsable. Me sorprendía que no me diera problemas. No pedía aumento, no faltaba, no llegaba tarde. Nunca se quejaba de nada. Solo dejaba todo hecho y se iba. Yo seguía sin recordar. No había señales. No se me prendía ninguna alarma. No asociaba su cara con nadie del pasado. Para mí era solo Leticia, la mujer que me ayudaba con la limpieza. Nunca imaginé que debajo de esa apariencia tranquila había otra intención. Yo misma le abrí las puertas de mi casa. Hasta llaves le di para que entrara y saliera a su antojo. Pero ella solo estaba esperando el momento de comenzar lo que realmente había ido a hacer. Los primeros cambios empezaron con la comida.
Un día noté que sabía diferente. Pensé que tal vez había usado algún ingrediente nuevo, o que la comida ya estaba recalentada de más. No le di importancia. Seguí comiendo como siempre. Al día siguiente, me supo raro otra vez. No sabía explicarlo. No es que estuviera echada a perder, ni salada ni cruda. Simplemente sabía raro. Era una sensación desagradable, como si algo no encajara. Y más aún porque Leticia tenía muy buena sazón. La verdad, cocinaba muy rico. Pero en esa ocasión, hasta la textura también se sentía diferente. Me lo terminé a la fuerza. Pensé que tal vez eran ideas mías, que estaba muy cansada, que el estrés me estaba afectando el gusto. Pero empecé a fijarme más. Revisé el refrigerador y vi que todo parecía normal. Los ingredientes estaban frescos, todo estaba limpio. Pero después empecé a encontrar cosas. Primero encontré un cabello en el arroz. Era largo, oscuro y estaba enredado. Me dio asco. Pensé que tal vez se le había caído sin querer. No dije nada. La siguiente semana encontré otro, pero esta vez más grueso. Estaba en medio de los frijoles. Luego encontré algo que parecía una uña. Era chiquita, como si se hubiera roto, pero ahí estaba flotando en la sopa. Lo saqué con la cuchara y la tiré. Me comencé a sentir asqueada. Cada vez que llegaba a casa ya no comía a gusto. Revisaba todo con cuidado antes de llevarme el primer bocado a la boca. Me encontraba cosas pequeñas, pedacitos de algo, pelos que no eran míos. A veces estaban escondidos entre los guisos, a veces pegados en el borde del traste. Dejé de comer lo que me preparaba. Empecé a comprar comida en la calle o a prepararme algo sencillo. No quería alarmarme, pero ya no podía confiar. Pensé en decirle algo, pero en ese momento tenía bastante trabajo acumulado y no podía darme el lujo de despedirla. En el fondo, sabía que no iba a encontrar tan fácilmente a alguien tan eficiente en la limpieza como Leticia. Pensé que tal vez, por estar apurada con la limpieza, hacía la comida a las carreras. Quise pensar que no era intencional. Pero las cosas se empeoraron. Un día, abrí el refrigerador y vi un traste cubierto con papel aluminio. Lo abrí por curiosidad. Era un guiso que no le había pedido. Lo olí y me pareció desagradable. Cuando lo revolví con la cuchara, vi algo que no debía estar ahí. Era una cola de rata. Estaba cocida con todo y pelos. Me dio asco, coraje y miedo. Lo tiré todo a la basura. Me quedé parada frente al bote sin saber qué hacer. Sentí que algo estaba mal, que eso ya no era descuido, que era algo más. Ese día decidí despedirla. Le mandé un mensaje diciéndole que ya no la necesitaba, que muchas gracias por todo, que podía pasar por sus cosas. Me contestó con un mensaje corto, sin reclamos. Me dijo que estaba bien. Le dejé sus cosas en una bolsa junto a la puerta. También decidí cambiar la cerradura, pero no lo hice de inmediato. Pensé que como se lo había tomado con calma, ya no volvería. A los 2 días, cuando regresé del trabajo, vi algo en el baño. Una gallina muerta sin cabeza, con las patas amarradas. Estaba en la tina. Olía mal. Me paralicé. No sabía cómo había entrado si ya no tenía las llaves. Pero después me di cuenta de que tal vez había sacado copia. Revisé la cerradura y no estaba forzada. Fue cuando decidí cambiarla. Llamé a un cerrajero esa misma noche. Me puso una nueva. Le pedí que la reforzara y fue entonces cuando por fin sentí alivio. Pero a los días siguientes seguí encontrando cosas al pie de mi puerta. Un sapo muerto, una gallina negra que tenía un papelito en la pata con mi nombre escrito.
eso no era una simple venganza, era algo más, algo que no alcanzaba a entender. Empecé a revisar todo, no tocaba nada sin guantes. Empecé a tirar toda la porquería que dejaban en mi puerta, hasta dejé de dormir bien. Después vino lo peor. Una noche mientras me bañaba, sentí que algo se me movía adentro. Era como si algo caminara por debajo de mi piel. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación regresó. Lo sentía en la espalda, luego en el estómago, después en las piernas, como si algo viviera adentro, algo que no debía estar ahí. Fui al médico, me hicieron estudios, todo salía normal. Me dijeron que tal vez era estrés, que mi cuerpo estaba reaccionando a la tensión, que no tenía nada grave, pero yo sabía que no era normal. Empecé a bajar de peso, perdí el apetito, me ardía la piel por dentro, sentía que me quemaba desde adentro. Tenía marcas que no recordaba haberme hecho, como rasguños, como si algo me arañara desde adentro. Volví a sentir movimiento en el abdomen. Me quedaba acostada sin poder moverme. Me ardían los huesos. La cabeza me dolía todo el día. Cerraba los ojos y sentía como si me respiraran en el cuello. Abría los ojos y no había nada. Me levantaba a vomitar y no salía nada, solo espuma. Me dolía todo. Fui al doctor. Me dijo que tenía una fuerte infección en el estómago, que tal vez por comer comida contaminada. Me dio medicamento. Lo tomé, pero no funcionó. Empecé a sentir que algo me caminaba por la columna. Me dejaba marcas enrojecidas, finas y largas. Parecían quemaduras. Lloraba por las noches. Me despertaba gritando. A veces me quedaba dormida en el piso del baño porque no podía llegar a la cama. Ya no era yo, ya no comía, ya no trabajaba bien, ya no podía estar sola. Sentía que algo se me metía cuando dormía. Me empecé a acordar de las cosas que encontraba en las comidas de Leticia. Los pelos, las uñas, las colas de rata. Todo había comenzado con la comida. Me acordé de los trastes, de los líquidos extraños que a veces quedaban en los bordes. Me di cuenta que desde ahí había empezado todo. No era casualidad ni descuido, era algo planeado. Intenté encontrar a Leticia. La llamé, pero me mandaba a buzón. Busqué en sus redes sociales, pero parecía que me había bloqueado. Fui a la dirección que me había dado en su hoja de datos, pero no vivía nadie ahí. Nadie la conocía. Pregunté en otras casas. Me decían que ahí no vivía nadie con ese nombre. Revisaba las cámaras de mi casa todo el tiempo. Veía sombras, ruidos, cosas que se movían solas, olores raros. Me encerré en mi cuarto por días. No quería salir. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí como algo se me movía en la pierna. Me quité la sábana. Vi una línea que se deslizaba bajo mi piel, lenta como si algo estuviera dentro. No era un espasmo, era real. Grité con todas mis fuerzas, totalmente horrorizada. Me puse de pie y me desmayé. Cuando desperté, estaba tirada en el suelo, con los labios morados y la lengua adormecida. Ya no supe qué hacer. Sabía que no era normal. Sabía que en ningún hospital me iban a ayudar. Sabía que lo que me estaba pasando no era cosa médica, era otra cosa, algo que no sabía cómo explicar. Me empecé a acordar de las historias que había oído en mi infancia. Gente que había sido embrujada, mujeres que le daban cosas en la comida a otras personas para hacerlas sufrir, enfermedades que los doctores no detectaban. Recordé que muchos hablaban de Catemaco. Nunca había creído en esas cosas, nunca me interesó. Siempre pensé que todo tenía explicación lógica, pero ya no podía pensar así.
Ya había ido a 3 médicos, ya había tomado medicina, ya me habían hecho estudios y nada funcionaba. Lo único que sabía era que todo empezó cuando ella llegó a mi casa. Y ahora no sabía cómo deshacerme del mal que me había hecho. No sabía a dónde ir. Me la pasaba llorando en las madrugadas, sin poder dormir, sin poder estar en paz ni un solo minuto. Sentía que la piel me ardía por dentro. Me dolían los ojos, los oídos, la lengua. No me pasaba la comida. Tenía la garganta irritada y la lengua quemada. Pero los doctores me decían que estaba bien. Me llenaron de pastillas, pero nada me hacía efecto. Todo seguía igual o peor. Sentía que algo caminaba dentro de mí, que me arañaba desde adentro, que se alimentaba de mí poco a poco. Una madrugada, mientras buscaba respuestas en internet, encontré una historia sobre una mujer que había tenido síntomas parecidos a los míos y que se había curado en Catemaco. Le habían hecho una limpia. Le habían sacado algo vivo del estómago. Decía que desde entonces volvió a estar bien. Me quedé leyendo y entre más leía, más me convencía. Empecé a ver videos, publicaciones. Todos hablaban del mismo lugar. Ya no me importaba nada, solo quería estar bien. Al día siguiente compré el boleto. Me fui sola, no le dije a nadie. No quería que pensaran que estaba loca. Llegué a una comunidad llamada Temolapan. Tenía fiebre, los ojos hundidos y el estómago inflamado. Apenas podía caminar. Me bajé del autobús y me dirigí directamente con el curandero que según recomendaban mucho. Me abrió un señor mayor. Me miró y me hizo pasar. No le expliqué mucho, solo me vio y me dijo que alguien me había trabajado, que traía cosas dentro, que no podía esperar más. Esa misma noche me hizo la primera limpia. Me cubrió con una manta, me pasó ramas y me escupió con alcohol. Me empezó a doler todo. Vomité un líquido negro que no sabía de dónde había salido. Después me talló la espalda con un huevo. Lo abrió frente a mí. Tenía cosas adentro. Olía mal. Tenía puntos negros, como si algo se estuviera formando. Me lo mostró y me dijo que apenas era el inicio. Estuve en esa comunidad una semana. El curandero me dio un cuartito que estaba detrás de su casa para que me pudiera hospedar. Me curaban mañana y noche. Me daban cosas para tomar, cosas amargas, espesas y calientes. Me hacían baños con hierbas. Me hacían caminar sobre ceniza caliente. Lloraba en cada sesión. Me ardía la piel. Me ardía el estómago. Me sangraban las encías. Poco a poco me fui sintiendo más ligera. El dolor bajó, las náuseas se fueron, el ardor disminuyó. Volví a dormir bien. Mi cuerpo ya no temblaba. El último día, el curandero me dio una bolsa con cosas secas. Me dijo que las quemara al llegar a mi casa. Me advirtió que no hablara con nadie mientras lo hacía, que no respondiera si alguien me tocaba, que no mirara atrás si escuchaba ruidos, que no detuviera el fuego hasta que todo quedara en cenizas. Así lo hice. Regresé a casa y lo primero que hice fue encender el anafre. Puse todo lo de la bolsa. Empezó a salir un humo espeso. Olía fuerte. Escuché ruidos afuera, pero no volteé. El fuego tardó más de lo que esperaba en consumir todo. Al final solo quedaban cenizas y un olor a tierra mojada. Me sentí libre. A partir de ese día no volví a sentirme mal. Ya no tenía dolores ni sentía ardor. Los vómitos también desaparecieron. Volví a dormir sin miedo. Volví a caminar sin mareos. Mi rostro recuperó el color. Nadie me volvió a dejar cosas en la casa. Todo volvió a estar en paz. Pero la paz no era suficiente.
No me bastaba con estar bien. Quería respuestas. Quería saber por qué me habían hecho eso. Quería saber si era ella o si alguien más había estado involucrado. Quería mirarla a los ojos y decirle que no se había salido con la suya. Empecé a buscarla, aunque no sabía dónde ir. Fui con una ex compañera del trabajo que una vez me pidió su contacto. Le pregunté si sabía algo. Me dijo que no, que nunca llegó a contratarla. No me rendí, seguí buscando. Un día, revisando papeles viejos, encontré la hoja que ella misma me había llenado cuando vino por primera vez. Tenía su nombre completo: Leticia Guzmán Rosales. Con eso fui al registro civil, busqué en archivos escolares, y ahí estaba, Leticia Guzmán Rosales. Me quedé viendo una foto vieja por horas. No recordaba nada de ella. Yo era la que salía al frente, la que sacaba los dieces, la que tenía toda la atención de maestros y compañeros. Y ella era solo una más. Nadie la pelaba ni le hacía caso. Alguien a quien nunca miré, pero ella, desde el fondo del corazón, siempre me tuvo odio, y lo había guardado en silencio. Había esperado el momento perfecto, y cuando lo tuvo, me atacó desde donde menos lo esperaba. Desde la intimidad de mi propia casa, por medio de la comida, lo había planeado todo. Me obsesioné con encontrarla. Volví a las redes sociales, puse su nombre en todos lados. Contacté a gente que tenía su mismo apellido. Mandé mensajes, y uno me respondió. Era un primo lejano. Me dijo que sí la conocía, pero que hacía años que no hablaban. Le pregunté si sabía dónde estaba. Me dijo que creía que se había ido a vivir a un pueblo cerca de Querétaro. Me dio un nombre. Fui a ese pueblo. Me hospedé en un cuarto y empecé a preguntar. Mostré la foto que había conseguido, y nadie decía nada, hasta que una señora me dijo que sí la había visto, que vivía al fondo, en una casa verde con lámina oxidada. Fui esa misma tarde, pero no estaba. La casa estaba vacía, cerrada con candado, las ventanas cubiertas con trapos. Me quedé parada frente a la puerta. Sentí rabia. No era suficiente con saber que se había ido. Yo quería verla, quería hablarle, quería decirle todo lo que me había hecho, pero no estaba. Seguí preguntando. Fui al mercado, a la tienda, a la parada del camión. Me dijeron que se había ido hacía un par de semanas, que no sabían si volvería, que era callada, que no hablaba con nadie, que vendía cosas raras. Nadie la quería mucho, pero tampoco la señalaban, como si le tuvieran miedo, como si supieran lo que era capaz de hacer. Regresé a mi casa con más coraje que antes. Ahora sí la recordaba, ahora sí sabía quién era, y ahora sí sabía lo que me había hecho. Me costó estar bien otra vez, me costó recuperar mi cuerpo, mi mente, mi paz, pero ya lo había hecho, y no me iba a quedar así. No podía, no después de todo lo que pasé. Ahora la que la busca soy yo, y el día que la encuentre, la haré pagar todas las que me hizo. A veces me pregunto si fue mi culpa por haberle rentado a esa mujer. No porque haya hecho algo malo mientras estuvo aquí. O bueno, al menos eso era lo que yo creía. Como dicen, caras vemos, mañas no sabemos. Desde que la vi, sentí algo. Fue una sensación rara, como de incomodidad, pero hice caso omiso a mi intuición. Llegó sola, sin maletas, sin familia, sin referencias. Nadie en el pueblo la conocía, y sin embargo, parecía que venía para quedarse.
Era la casa que me dejó mi mamá, una propiedad que siempre me dio desconfianza rentar, no porque estuviera mal ubicada ni nada por el estilo, sino porque tenía algo extraño. Quizás eran ideas mías, pero siempre me pareció que tenía un silencio raro, de esos que te incomodan aunque estés sola. Después de casi un año vacía, me convencí de que era hora de volver a rentarla. No me sobraba el dinero, y mantenerla solo me estaba generando polvo y humedad. Puse un letrero discreto en la reja, como lo había hecho otras veces, pero sin muchas esperanzas. Al tercer día, esa mujer llegó. Era joven, delgada, se notaba que venía de lejos. Tenía los ojos bajos, el rostro apagado, como si cargara algo más pesado que la maleta que traía. No preguntó mucho. Le bastó con ver que la casa tuviera techo y puerta para decir que sí. No era tan común que alguien aceptara tan rápido, sin revisar nada, sin cuestionar nada. Me pagó en efectivo, sin regatear, sin pedir contrato. Dijo que no estaría mucho tiempo, que era solo temporal. No me explicó nada más, ni yo se lo pedí. Durante las primeras semanas, parecía que la casa se había quedado igual de sola. No salía, no hacía ruido, no se escuchaba música, ni el más mínimo movimiento. A veces, al pasar por ahí, pensaba que quizás se había ido, pero las luces se encendían al anochecer y la cortina se movía apenas un poco, como si alguien espiara desde adentro. Los vecinos empezaron a preguntar quién era, de dónde venía, por qué no salía nunca. Yo solo respondía lo poco que sabía, que me había pagado por adelantado, que no tenía familia y que parecía tranquila. No sabía nada más. Con el tiempo empezaron a notar ciertos detalles, que se le notaba algo de pancita, que caminaba más despacio, que a veces salía a tirar basura por las noches, como escondiéndose. Algunos comenzaron a sospechar que estaba embarazada, aunque ella hacía todo lo posible por disimularlo. Usaba ropa suelta, se movía con cuidado, pero se notaba en la forma en que se tocaba el vientre a veces, como con cariño, o quizás con miedo. Y luego vino él, un hombre alto, moreno claro, de aspecto formal. Siempre llegaba por las tardes, en un coche blanco, y nunca se estacionaba justo enfrente de la casa. Se bajaba unas casas antes y caminaba el resto. Entraba sin saludar, sin mirar a nadie. Pasaban horas encerrados, y luego él se iba, igual de silencioso. No era su esposo, eso era seguro. Nadie lo conocía, y si lo era, se notaba que no quería que lo vieran con ella. Las visitas eran breves, pero frecuentes. A veces llegaba 2 veces por semana, a veces más. En el pueblo empezaron los rumores, que si era su novio, que si era un médico, que si era casado y ella la amante. Nadie sabía nada, pero todos hablaban. Yo observaba todo desde lejos. Nunca me metí, pero sí notaba el cambio en ella. Al principio parecía asustada, luego más tranquila, como si confiara en que él la estaba ayudando. Pero después algo cambió. Él dejó de venir de un día para otro, y ella dejó de salir. Pasaron días sin señales de vida. La basura se acumulaba en la entrada. Las luces ya no se encendían. Pensé en ir a tocarle, pero algo me detuvo. Tal vez el miedo de encontrarla enferma, o algo peor, pero no fui.
Cuando finalmente volvió a salir, se notaba distinta, más delgada, más pálida. Y lo que más llamó la atención, ya no parecía embarazada. La pancita había desaparecido. No había bebé, ni llanto, ni cochecitos. Solo ella, caminando con la mirada perdida. No hablaba con nadie, apenas si levantaba la cabeza. Lo poco que hacía era barrer el frente por las mañanas y meterse de nuevo. Ya no parecía asustada ni feliz, parecía vacía. Y un día simplemente se fue, sin avisarme, sin entregarme las llaves, sin decir nada. La casa quedó cerrada, pero no con llave. Entré unos días después, solo para ver que todo estuviera bien. No había desorden, ni faltaba nada, pero el ambiente era pesado, como si algo se hubiera quedado ahí encerrado. Un olor leve, entre humedad y algo más, algo que no supe identificar. En el patio, noté que había un pedazo de tierra removido bajo una de las plantas secas. No era mucho, como si alguien hubiera cavado y vuelto a tapar. Pensé que quizás había enterrado algo. Basura, una mascota, no lo sé. No me atreví a escarbar. Cerré la casa. No quise rentarla de inmediato. Algo me decía que debía dejarla así por un tiempo. Pese a que intentaba olvidarlo, esa sensación no se iba. Yo soy de esas personas que creen que las casas guardan cosas, y esta lo hacía. No hablo de fantasmas ni nada de eso, pero hay silencios que pesan, y ese silencio seguía ahí, aún sin ella. Me hice la idea de que tal vez solo había tenido un aborto espontáneo, o si había ido a otro lado a terminar su embarazo. Pero entonces recordaba su mirada, esa forma de caminar como si la culpa la doblara, y ese hombre que ya no regresó jamás. Algo no cuadraba. También estaban los detalles que pocos notaron, como que las visitas del doctor se volvieron más frecuentes justo antes de que ella dejara de salir, como que una noche se escucharon ruidos extraños. Eso me lo contó una vecina. Algo como arrastrarse, como sollozos, y que después, nada. Me dije a mí misma que eran coincidencias, que no había forma de saber la verdad, pero el hecho de que ella se fuera así, tan callada, dejando la casa casi intacta, me dejó intranquila. Después de un par de semanas, una vecina me dijo que en la casa se veía raro, que la tierra del patio estaba removida, que ya no crecía nada ahí, ni zacate ni flores, como si estuviera maldita. Me reí, pero en el fondo algo en mí se encogía cada vez que pensaba en esa tierra suelta. Por las noches recordaba su figura delgada caminando por el pasillo, siempre en silencio, como si supiera que nadie debía oírla. Me imaginaba la escena de su última noche ahí. ¿Estaba sola? ¿El hombre vino a ayudarla? ¿Fue algo planeado o fue por desesperación? Aunque no lo decía, yo ya empezaba a pensar lo peor. Después de que ella se fue, me costaba acercarme a la casa, no porque me diera miedo, sino por esa sensación pesada que te recibe antes de abrir la puerta, esa que te hace dudar si entrar o no. Pero aún así, no sabía lo que se había quedado ahí dentro. Todavía no. Pasaron unos días desde su partida. Yo iba de vez en cuando, más por rutina que por ganas. Abría las ventanas, barría un poco, ventilaba. No había mucho trabajo que hacer. Todo estaba como ella lo dejó. Pero mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía
que algo no andaba bien. Empecé a recordar cosas, momentos que en su tiempo no les di importancia, pero que después parecían encajar como piezas de un rompecabezas, sobre todo los últimos días en que todavía estaba ella. Una mañana, una vecina me contó que desde su patio había escuchado ruidos raros por la madrugada, que eran como quejidos muy bajitos. Ella pensó que tal vez la mujer se había enfermado, pero cuando intentó acercarse a ver, todo ya estaba en silencio. Pensé que tal vez eran imaginaciones suyas, pero entonces recordé que yo también había escuchado algo una noche. Un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro de la casa. Pensé que había tirado algo, pero no se volvió a escuchar más. Fue como si todo se hubiera apagado de golpe. Lo que más me intrigaba era el doctor, el hombre que la visitaba con tanto sigilo, que entraba rápido y se iba igual. Durante semanas fue el único contacto que tuvo con el exterior. Nadie más la visitó. No tenía amigas ni familia, solo el doctor. Y cuando dejó de venir, fue como si se le hubiera ido el alma. Desde entonces no volvió a salir. Cerró las cortinas, apagó las luces y luego el silencio, uno espeso. Ya ni los perros ladraban cerca de esa casa. A veces veía pasar a los gatos callejeros y ni ellos se metían. Era como si todo se hubiera detenido. La siguiente vez que la vi desde lejos, ella estaba parada en la banqueta, mirando hacia la nada. Su cara era otra, más flaca, más huesuda. No había rastro del embarazo. Tampoco se le notaba dolor ni tristeza, solo vacío. Y a los pocos días se fue. Nadie la vio cargar maletas. Nadie supo si se subió a un taxi o se fue caminando. Solo desapareció. Después de eso, volví a repasar mentalmente todo lo que había pasado en ese tiempo. Las visitas, el vientre que creció y que luego ya no estaba, el cambio en su actitud, los ruidos. Y me di cuenta de que algo no había querido aceptar. Esa mujer no se fue con un bebé, no lo dio en adopción, no lo llevó a otro lado. Ahí fue donde empecé a mirar diferente esa parte del patio donde la tierra estaba removida. Ese pedazo junto a la planta seca. Al principio no me atrevía ni a acercarme, pero un día, sin pensarlo mucho, caminé hasta ahí. Me quedé parada viendo el suelo. El aire olía raro, no mal, pero tampoco bien, como si la tierra ocultara algo que no quería ser descubierto. Me arrodillé, empujé con la mano un poco de tierra suelta. No escarbé, solo removí superficialmente. Estaba húmeda, como si alguien la hubiera regado, pero no había llovido. Me paré de inmediato. Algo me decía que no siguiera, que no era momento ni el lugar. Volví a cerrar la casa, con una sensación incómoda. Empecé a tener pesadillas, no con fantasmas, sino con la idea de lo que podía estar enterrado ahí. Un cuerpo pequeño, un secreto mal escondido, un error irreparable. Intenté no pensar en eso por semanas. Me dije que solo eran suposiciones mías, que no tenía pruebas, pero mi mente volvía una y otra vez a la misma imagen. El doctor y ella, juntos en la casa, escondiendo lo que no podían mostrar al mundo. El chisme en el pueblo seguía. Algunos decían que ella había perdido al bebé, otros que se lo habían quitado. Pero nadie, absolutamente nadie mencionó que quizás lo había enterrado
ahí mismo, como si todos supieran que decir eso era demasiado. Un día, me animé a ir al centro de salud. Pregunté por el hombre que la visitaba. No dije nombres, solo describí al doctor. Me dijeron que no trabajaba ahí, que no era parte del personal. Nadie lo conocía, como si ni siquiera fuera del pueblo. Ahí confirmé lo que ya sospechaba. Él no era su médico, o al menos no oficialmente. Era alguien que quiso ayudarla, o tal vez que solo quería deshacerse del problema. Ella había sido su amante, eso era obvio, y el embarazo fue algo no planeado. El resto se escribió solo. Después de eso, dejé de ir. Cerré la casa con candado. Puse un letrero de renta al siguiente mes, aunque sin muchas ganas. No quería a nadie ahí, pero el dinero ya me urgía. Y fue entonces cuando llegó esa familia. Una pareja joven con 2 niños pequeños. Les pareció bien la casa. La renta les pareció barata. Les advertí que llevaba meses sola, que podrían encontrar un poco de humedad, pero que podían acomodarla como quisieran. Firmaron sin problemas. Se mudaron al fin de semana siguiente. Los niños estaban encantados corriendo por el patio. No sabían que lo que encontraron días después les cambiaría la vida. Y a mí también. Después del primer día que llegaron, noté que la familia tenía otro tipo de energía. El papá era de esos hombres trabajadores, siempre sonriendo. La esposa, muy joven, parecía más reservada, pero muy amable. Y los niños, felices. Correteaban por toda la casa como si nada pudiera pasarles. Me tranquilizó verlos así. Pensé que al fin esa casa iba a tener vida otra vez, que lo que sea que se hubiera quedado ahí se iría con las risas de los niños y los pasos nuevos en el pasillo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Primero fue el olor. Al segundo día, la señora me llamó. Me dijo que había un tufo muy raro en el patio, sobre todo en las noches. Al principio pensaron que era el drenaje, pero la coladera no estaba tapada. Luego pensaron que era un animal muerto, pero no había ni rastro, solo el olor, cada vez más fuerte, más desagradable, como algo podrido, pero sin fuente visible. Les sugerí que pusieran cal, que limpiaran con cloro, e incluso que sembraran algo para neutralizarlo. Lo intentaron de todo, pero el olor no se iba. Al contrario, empeoraba con cada noche. Después vinieron los ruidos. No me lo dijeron enseguida. Fue que hasta los niños empezaron a tener pesadillas. Decían que escuchaban llantos, no de un adulto, sino de un bebé. Un llanto suave, como si viniera de muy lejos. Al principio los papás pensaban que era imaginación, pero luego también la mamá empezó a oírlo. A veces se escuchaba en el baño, otras veces en la recámara del fondo, y cuando iban a ver, no había nada. Una noche, el más pequeño se orinó dormido. La madre, muy angustiada, me dijo que el niño soñaba con una señora flaca, que se paraba en la puerta del cuarto y que lloraba. Eso me revolvió el estómago. No me lo dijo como si fuera algo gracioso, me lo dijo en voz bajita, como quien teme que al repetirlo, lo pudiera invocar. Una tarde, el niño mayor, de unos 6 años, salió corriendo del patio gritando. Decía que había visto una muñeca enterrada, pero
No era una muñeca como tal. Decía que tenía manitas, pero no tenía cara. La mamá lo calmó, pero quedó pálido. Fue ahí cuando me buscaron de nuevo. Me contaron todo: el olor, los ruidos, los sueños raros, los niños asustados. Me dijeron que sentían que la casa no quería que estuviera ahí, que se despertaban con escalofríos, que los perros del vecino se paraban frente a la reja y ladraban sin parar, como si algo los enfureciera. Me lo dijeron con pena, con vergüenza. No querían parecer locos, y yo no supe qué decirles. Solo les pedí que me esperaran un día, que iría con alguien a revisar, que no los iba a dejar solos con esa deuda. Pero dentro de mí ya sabía lo que íbamos a encontrar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, recordando a la mujer, a su vientre desaparecido, a ese doctor que nunca más volvió. Recordé la tierra removida, ese montoncito junto al arbusto seco. Me dolía el pecho del miedo, pero tenía que hacerlo. Ya no podía seguir escondiendo lo que yo también sospechaba. Al día siguiente, fui temprano a la casa. La señora no quiso salir. Me recibió el papá de la familia. Se notaba tenso. Le dije que iría al patio. Él solo asintió. Los niños estaban en la escuela, gracias a Dios. No me hubiera gustado que presenciaran nada de eso. Me llevé una pala. Caminé hasta el rincón donde siempre estuvo ese olor. El arbusto seco ya estaba completamente muerto. El aire era denso. Era mediodía y aún así se sentía como si estuviera nublado, como si el sol no quisiera asomarse. Empecé a cavar. La tierra estaba blanda. A cada palada, el olor se intensificaba. No había dudas. Ahí había algo. A los pocos minutos, la pala chocó con algo duro. Me temblaban las piernas. Escarbé más con cuidado, usando las manos esta vez. Fue entonces cuando lo vi. Primero fue un trapo, blanco, percudido, casi deshecho. Luego, algo más pequeño y amoratado. Era un cuerpecito, envuelto a medias, con partes ya carcomidas por el tiempo y la tierra. No tenía olor a animal. Era un olor que reconoces, aunque no lo hayas sentido nunca en tu vida. Olor a muerte humana. Grité, no por susto, sino por rabia. Llamé al papá de la familia. Él llegó corriendo, se detuvo al ver y se cubrió la boca. Luego llamó a su esposa. Ella salió, se acercó, lo vio y se desmayó. Llamamos a la policía. Llegaron rápido, también la ambulancia. La señora no paraba de llorar. El hombre, con la cara entre las manos, repetía que por qué no se lo habían contado. Yo no sabía cómo explicarlo, ni siquiera yo lo sabía con certeza, hasta ese momento. Los peritos levantaron el cuerpecito. Dijeron que era un feto, de unos 6 o 7 meses, envuelto en una sábana rota. No había más, ni nombre ni ropa, ni nada que explicara quién era o por qué estaba ahí. Solo lo enterraron y lo olvidaron, como si nunca hubiera existido. Días después, me citaron para declarar. Conté todo lo que sabía, lo de la mujer, lo del doctor, lo del embarazo, también lo de su desaparición. Me dijeron que harían lo posible por investigar, pero que sin nombres, sin registros y sin acta, iba a ser muy difícil encontrar a la mujer o al hombre que la visitaba.
La familia, por su parte, se fue. Me dejaron la casa, las llaves y una mirada de desprecio que no se me olvida. No me lo dijeron, pero sé que me culparon por no haberles advertido. Y quizás sí fue mi culpa, por no haber escarbado antes, por haberme hecho la ciega cuando todo estaba frente a mis narices, por pensar que los secretos se pueden enterrar bajo tierra como si fueran hojas. Con los días, la noticia corrió por todo el pueblo. Algunos decían que había sido una desgracia, otros hablaban de castigo. Nadie se atrevía a acercarse, y aunque la policía investigó, nunca encontraron a la mujer, tampoco al doctor. Era como si se hubieran esfumado. Intenté limpiar la casa, volver a ofrecerla en renta, pero no pude. Cada vez que entraba, se me revolvía el estómago. Sentía un escalofrío, como si algo me observara desde el fondo del pasillo. El cuarto donde dormía esa mujer ahora parecía más chico, más oscuro. Una tarde entré y me senté en la sala. Me quedé ahí un rato en silencio. Quería despedirme, pedirle perdón a lo que fuera que se había quedado atrapado ahí. No sé si sirve de algo, pero lloré, no por miedo, sino por culpa, por haber visto señales y no haber hecho nada. A veces, al pasar por esa calle, bajo la vista. La casa sigue ahí, las ventanas cerradas, el portón oxidado y el jardín seco. Ni las hierbas malas crecen. Nadie se ha animado a vivir ahí desde entonces. He pensado en venderla, pero ¿cómo explicarle a alguien lo que pasó sin espantarlo? ¿Cómo decirle que ahí se escondió un secreto que la tierra ya no quiere guardar? He considerado derrumbarla, echarla abajo, sembrar algo, hacer que se borre. Pero sé que ni así se iría del todo. Hay cosas que se quedan en las paredes, en los recuerdos, en el aire. Todavía sueño con ella, con la mujer que llegó sola. En mis sueños no tiene cara, solo una silueta delgada que me observa desde la recámara del fondo. No se mueve, no habla, pero yo sé que me reclama. A veces despierto y tengo el impulso de ir a esa casa, de pedirle perdón en voz alta. Y a veces solo me quedo en la cama, esperando que el sueño se disuelva. Desde entonces ya no rento nada, ni esa casa ni ninguna otra. Vivo con lo justo, tranquila, pero con la conciencia limpia. Porque una vez una mujer me pidió un techo, y sin querer le renté una tumba.